Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Bueno, amado hermano, en esta mañana el Señor nos está hablando a través de este versículo en la que se ofrecen promesas específicas a los que venzan, es decir, a quienes mantengan su fidelidad a pesar de las presiones externas y aún de las doctrinas falsas que hoy día tenemos que librar y enfrentar a nuestro alrededor. Promete recompensas espirituales a los creyentes fieles, vencedores en Pérgamo, porque es el mensaje que se le da a la iglesia de Pérgamo, y simbolizadas por el maná escondido, que algunos lo asocian con el alimento espiritual, o sea, con Jesucristo, y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esta piedra para algunos simboliza absolución, victoria final y una relación íntima y eterna con Dios. Así que hoy vamos a ver algunos de los simbolismos de lo que narra Apocalipsis que ha de venir, de las cosas venideras, porque tenemos que estar preparados y tenemos que estar confiados en lo que Dios ha hablado en su palabra y con el fin para el cual Él nos está preparando, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos alcanzando con seguirlo a Él cada día de nuestra vida. Así que el maná escondido representa precisamente el sustento espiritual que Dios provee a quienes le son fieles. Mientras que el maná del desierto, que pudo ver el pueblo de Israel desde su salida en Egipto, lo vio en el desierto, era visible para todos. Este maná del cual hablan es un maná que se dice que está escondido, simbolizando una comunión íntima y profunda con Cristo que el mundo no puede ver. Es un memorial de Jesús como el verdadero pan de vida que alimenta el alma eternamente. Representa precisamente esa nutrición espiritual, a diferencia del maná físico, que era para alimentar los cuerpos del pueblo de Israel en ese momento donde apreciaba mucho el hambre, la sed en medio del desierto. Es lo que simboliza ese maná escondido, es la comunión íntima con Dios y su palabra, sostenida precisamente por la victoria sobre las tentaciones del mundo. Ahora, también en el mismo versículo resalta una parte donde dice que y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué será eso de esa piedrecita blanca? Este símbolo tiene varias interpretaciones y están basadas precisamente en las costumbres antiguas. Por ejemplo, en los tribunales antiguos, una piedra blanca significaba inocente y una negra que era culpable. Recibirla simbolizaba el perdón de Dios o la absolución judicial. También se entregaban piedras blancas que se le llamaban como téseras o entradas para los banquetes y eventos especiales. Aquí representaría el acceso al banquete celestial como un boleto de entrada. Y también otro simbolismo que se le da a la piedrecita blanca es a los ganadores de competiciones o de competencias. Se les entregaban piedras blancas como señal de honor, como un premio de victoria. Así que la Biblia en Apocalipsis dice, y le daré una piedrecita blanca. Y se está asociando precisamente a esas costumbres, a ese contexto romano, que tal vez se usaba para declarar la inocencia en juicio, como absolución.
o como pase de entrada a un banquete. Entonces, ahí está el contexto de este versículo, que simboliza precisamente la justicia de Cristo dada al creyente y su entrada o aprobación hacia la vida eterna. Porque muchos dan por hecho que cuando partan de esta tierra, pues se van con Cristo o van para el cielo, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan sembrado, no importa si nunca le siguieron y nunca lo hicieron su Señor y Salvador. Y así no funciona, según la palabra del Señor, así no funciona. Tuvimos que haberle recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y también tuvimos que empezar a conocer esta palabra para cumplirla, para no tropezarnos con ella, para que no tengamos deudas después de partir de esta tierra, sino que sea Cristo quien nos ayude a resolver esa entrada a esa eternidad para vida y no sea para muerte. Así que muchos dan por hecho en ese convencimiento, pues nunca han leído la palabra, pero que Dios en su misericordia les permita conocer, porque ya una vez usted conozca, no tiene manera de justificarse. Dice la palabra que no habrá nadie que se justifique delante del Señor. Y si nos vamos a la vida real y a lo cotidiano, nosotros vemos que una persona puede tomar un automóvil y ir por las calles sin conocer las reglas, sin conocer las leyes viales. Pero eso no lo absolve de que si comete una infracción sea multado, va a ser multado y va a ser penalizado, depende del acto que haya cometido con ese vehículo en medio de las calles, porque el no saber las leyes no nos absuelve de las consecuencias. Entonces, así es en la vida, y sobre todo en la vida espiritual, porque la gente cree que, muchas de las personas creen que al morir ya no hay más nada, se acabó para el que murió. Sí, es un dicho, físicamente, pero espiritualmente no es así. Hay una eternidad, y en esa eternidad hay unas condiciones para entrar. Y Apocalipsis hoy nos está hablando un poco acerca de esto. Ahora, dice que la piedrecita blanca tiene escrito un nombre nuevo. En la Biblia, un cambio de nombre suele indicar un cambio de carácter o de destino, ¿sí? Por ejemplo, que el nombre sea conocido solo por quien lo recibe sugiere una relación personal y única entre el creyente y Dios, porque eso lo está diciendo Apocalipsis. Ahora vemos ejemplos de personas que se le cambiaron su nombre. Por ejemplo, tenemos a Simón, a quien se le cambió el nombre por Pedro. Significa Simón el que escucha, o reputación en hebreo. O sea, y Pedro es un nombre que significa, y fue dado por Jesús, roca o piedra. Petros en griego y en arameo Cefas. Así que este cambio simbolizó la transformación de Simón en el pilar firme y fundamento sobre el cual Jesús edificaría su iglesia. Siempre Jesús estaba hablando con los simbolismos, aunque muy poco podían ver al trasfondo de lo que Jesús muchas veces hablaba. Precisamente Simón, cuyo nombre en el original, Shimón en hebreo, deriva de Dios ha oído, o el que escucha. Este cambio dice que hay un paso de una personalidad inestable, referido a veces como una caña débil, quebradizo. Ahora, al convertirse en un nombre nuevo como Pedro, al convertirse en la roca sólida que habla la iglesia, y sobre esta roca, sobre esa debilidad de lo que significaba el nombre de Pedro, como Simón. Así que indica que al pasarlo como Pedro lo hace firme, lo hace fortaleza, lo hace líder como pilar de la fe. Así vemos cómo Dios transforma nuestras debilidades en fortalezas al venir a los pies de Cristo. Si eras mentira, ahora serás verdad. Si eras violencia, ahora serás paz. Si eras desapego, ahora serás amor. Si eras desorden, ahora serás orden. Si antes eras injusto, ahora serás justicia. Pero, amado hermano, tenemos que cansarnos de esa manera antigua de vivir y permitir que Cristo cambie nuestra eternidad, cambie nuestro destino. Y la única forma es a través de Jesús, porque Jesús fue el que le cambió al nombre a Simón y le dijo: ya no te llamarás Simón, sino serás Pedro, o Petros, o Cefas en arameo. Así que
qué bonito lo que anuncia Apocalipsis, y es una promesa de lo que ha de venir, una promesa de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, pero también de lo que hará. Así que no es en vano nada de lo que usted está haciendo hoy en el Señor. No es en vano nada de lo que usted está sembrando para el reino de los cielos. Ahora vemos otro caso muy similar al de Pedro. Tenemos a un Saulo que llega con el nombre de Saulo y pasa a ser Pablo. Así que es muy similar. Son dos nombres para una misma persona, reflejando una doble identidad como judío romano. Saulo en hebreo es pedido a Dios o grande, representa su pasado fariseo, mientras que Pablo en latín es pequeño o humilde, refleja sumisión entre los gentiles y humildad. Así que el cambio al uso de Pablo subraya su transformación y enfoque misionero. Es fuerte el cambio tan robusto que se efectuó en Pablo, impresionante, porque del origen hebreo derivado del primer rey de Israel, reflejado orgullo por su herencia de la tribu de Benjamín, significa pedido, rogado o el elegido. Pero Pablo o Paulus, nombre latino-romano que significa pequeño, menor o modesto, quiere decir que había esa área de debilidad en Pablo y Dios precisamente en ella se glorifica. Por eso es el consejo en esta mañana: no te gloríes de nada de esta tierra, porque ni nada de lo que tengas, ni nada de lo que poseas, ni nada de lo que alcances a hacer, amado hermano, porque definitivamente, entre más conocemos la palabra del Señor, toda la gloria y toda la honra serán única y exclusivamente para nuestro Dios. Saulo no cambió su nombre por revelación divina, sino que usaba ambos nombres. Saulo era su nombre judío y Pablo su nombre romano gentil, más común en sus viajes por el Imperio Romano. Así que esa doble identidad, eso que recuerda lo que fue Pablo y luego a lo que se le atribuye, es muy fuerte. Vemos a un Saulo de identidad judía, que era un fariseo celoso y que perseguía a los cristianos. Y vemos esa transición tan poderosa, predominante en Pablo, durante sus viajes misioneros, para acercarse precisamente a los gentiles. Así que es una transición de grande a pequeño, donde Dios precisamente estaba trabajando en la personalidad de Pablo. De pronto a Pablo le costaba la humildad por toda esa grandeza en la cual se movía Pablo, era irrefutable, o sea, era algo tan grande y poderoso también en el entorno en el que se movía Saulo y el poder que manejaba y todos los privilegios que Saulo tenía. Pero al llegar como Pablo, Jesús le recuerda: aquí tienes que ser humilde, tienes que aprender, tienes que vencerte a ti mismo, tienes que doblegarte. Así que, disminuyendo él mismo para que el evangelio creciera, Pablo aceptó su misión. Así que es hermoso ver todas estas historias que nos recuerda precisamente la promesa que encontramos para todos nosotros en Apocalipsis. Así que por eso dice Apocalipsis, el versículo que estamos estudiando en el día de hoy: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Wow. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Tú y yo tenemos un nombre nuevo en las manos del Señor, así como le dijo a Saulo y después lo convirtió en Pablo, y así como se lo dijo a Simón para convertirlo en Pedro. Y el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Maravilloso. Maravillosas las promesas del Señor, son hermosas, muestran esa identidad, pero también esa intimidad, porque el nombre sea conocido solo por quien lo recibe, sugiere precisamente una relación personal y única entre el creyente y Dios.
representa precisamente la transformación total de la persona y su nueva identidad en el reino de Dios. Ciertamente usted me va a decir, no, pero yo conozco a esta persona, María, Juanita, que nunca ha cambiado, que siempre es la misma persona, que nunca ha dejado. Sí, porque hay personas definitivamente que buscan a Dios de una manera religiosa y no íntima y personal, lo cual la religiosidad impide tener una relación verdadera, íntima, personal con el Señor. Y por eso no se efectúa ese cambio, no porque el evangelio no tenga poder, no porque Jesús no quiera cambiarlos, es porque ellos no lo permiten, porque la religiosidad se vuelve como una barrera, se vuelve como un obstáculo para esa transformación. Así que sí debemos anhelar esa piedrecita blanca con nuestro nuevo nombre, que sea entregado un día en esas moradas eternas, pero también que podamos comer de ese maná que nos espera, porque está prometido para nosotros.